En el momento del avistamiento, Daniel Ledger era un joven de 21 años que formaba parte del servicio de trabajo obligatorio alemán, resultado del reclutamiento. Estaba basado en un campo de trabajo en Gdynia, en la costa polaca del Báltico. En parte debido a esto, se guardaría los detalles de su encuentro para sí mismo durante muchos años después de la guerra. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo viaje. Lo que él creería, o al menos se diría a sí mismo, era un encuentro casual con un piloto de pruebas alemán. Parecería ser un enlace con un ser de algún lugar mucho más lejano. Tal vez lo más interesante es que este relato fue solo uno, aparte de las afirmaciones de los combatientes, de los encuentros con ovnis a principios de la década de 1940. Mientras la guerra empapaba el planeta de sangre, carnicería y terror en igual medida, parecería que los visitantes de otros lugares, tal vez debido a esto, comenzaron a interesarse por la Tierra y los eventos que se desarrollaban. Mientras se abría camino a través de las dunas, un objeto sobresalía en su línea de visión. Tenía una apariencia metálica y parecía haberse estrellado en la arena, ya que la mitad estaba bajo tierra. Enfrente de la nave se podía ver una figura. El atuendo era negro y ajustado, bien pegado al cuerpo, tanto que Ledger pudo ver claramente que la persona era una mujer. El pelo largo y rubio fluía. Ledger creía que la mujer era una de las pilotos de pruebas alemanas de la cercana base naval. La nave frente a ella debe ser un avión de combate de alto secreto. Ledger comenzó un intento de alejarse de la escena. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, la mujer volvió su mirada en su dirección. La misteriosa mujer le hablaba en un idioma que no podía ubicar. Para él, no se parecía a nada de lo que había oído antes. La mujer parecía no darse cuenta de esto y continuó hablándole. Ledger declararía más tarde que tenía la sensación de que ella podía entender su francés nativo. Por los movimientos de sus manos y brazos, Ledger pudo deducir que ella le pedía que la ayudara a liberar el objeto de la arena, y él hizo lo que se le pidió. Mientras trabajaba para liberar la extraña nave de metal, tomaba detalles de sus rasgos y su ropa. Era increíblemente hermosa, pero parecía no llevar ningún tipo de cosmético. El traje negro parecía cubrir todo su cuerpo, excepto su cabeza y sus manos. Sus uñas cortadas, limpias y sin barniz. Alrededor de su cintura había un cinturón negro, con un pequeño cuadrado plateado alrededor de lo que debería ser la hebilla. A medida que más de la nave se hacía visible, mientras trabajaban en la arena, podía ver más detalles. Ledger describiría más tarde al objeto como dos placas unidas, entre ellas había dos anillos con una línea negra entre ellos. Tal vez lo más notable fue la falta de costuras, uniones, pernos o soldaduras, como si todo el objeto fuera una sola pieza de metal. La nave finalmente se liberaría después de 10 minutos de trabajo. La mirada de aprecio en el rostro de la mujer, así como el tono de sus extrañas palabras, era una prueba de aprecio por su esfuerzo. Fue en ese punto en el que la mujer pareció darse cuenta de que Ledger no la entendía. Se detuvo brevemente para asegurarse de que él miraba en su dirección, y luego apuntaría su dedo hacia el cielo, y luego le daría un golpecito en el pecho. Atónito y cautivado, diciéndose a sí mismo que esta enigmática dama era un piloto de pruebas alemán, vio cómo ella presionaba el cuadrado plateado en su cinturón. De la nada, una puerta apareció en la nave junto a ellos. La mujer se dirigió a la nave e hizo un gesto a Ledger para que se alejara, presumiblemente por su seguridad. La puerta se cerró herméticamente, dando la impresión en el exterior de la nave de que no existía tal puerta. Antes de alejarse, Ledger logró ver el interior del vehículo a través de una especie de pequeña ventana. Podía ver a la mujer a cuatro patas, con sus manos manipulando algo que no alcanzó a ver de todo. Ledger afirmaba que su posición le recordaba a alguien conduciendo una moto en una competición. Este último punto es interesante. Si se imaginan alguna de las motos contemporáneas de alta potencia, la posición de alguien en tal vehículo parecería como si estuviera en una posición muy parecida a la de estar sobre sus manos y rodillas. Un detalle que muchas personas sospechaban que era una señal de un informe falso. Es quizás una razón más para creer en la fiabilidad del incidente. Mientras Ledger se alejaba a una distancia segura, notó que la nave se elevaba suavemente en el aire. Las dos placas estaban girando cada una en dirección opuesta a la otra.
la banda negra entre ellas, ahora brillaba con mucha fuerza. De repente el objeto se aceleró enormemente, disparado directamente hacia arriba y fuera de la vista. Muchos no creen en el caso de Ledger, por varias razones. Algunos apuntan que sus detalles son muy finos, como prueba de embellecimiento. Otros apuntan a su aparente interés rabioso en el tema. Para ser justos con Ledger, su interés en los ovnis es probablemente el resultado de su encuentro inicial. Muchos otros investigadores, en particular el respetado investigador francés de ovnis Jean Schneider, tomaría la palabra de Ledger. De sus relatos, parecería que Ledger genuinamente mantuvo en su mente que el encuentro fue de naturaleza militar de alto secreto. Solo cuando empezaron a aparecer informes de ovnis y lanzamientos de satélites por parte de la Unión Soviética a finales de la década de 1950, empezó realmente a considerar la noción de que la mujer podía provenir de otro mundo en lugar de otro país. El encuentro de 1943 no fue la primera vez que Ledger presenció extraños objetos aéreos. 2 años antes, en 1941, fue testigo de una extraña nube gris que parecía ser atacada por aviones de combate alemanes. Sin embargo, todos los ataques resultaron ser infructuosos, ya que los aviones parecían perder sus motores cuando se acercaban al objeto. Literalmente, caían del cielo hasta cierta distancia, en cuyo momento sus motores se reiniciaban. Todo el episodio duraría más de 1 hora, según Ledger. Parecería que los avistamientos de ovnis ocurrieron en abundancia a principios de los años 40, particularmente sobre Europa y Norteamérica. En la primavera de 1941, según los informes de Charlotte Mann, la nieta del testigo, un ovni estrellado recuperado en el cabo de Girardeau, Missouri, contenía pequeños hombres grises con ropa como papel de aluminio arrugado. Su abuelo incluso le había mostrado una fotografía de estas extrañas criaturas. A finales de 1941, en Sonora, México, según el investigador de ovnis James Harder, un ovni estrellado llegó a control americano a través de un equipo de inteligencia naval de Estados Unidos. Al año siguiente, en 1942, en una base del ejército que solo se sabe que está en algún lugar del norte de Georgia, un ovni se estrelló justo en sus terrenos. Un lado de la nave fue abierto, dejando testigos para ver el interior. La nave era del mismo color plateado por dentro y por fuera, y parecía estar separada por 3 secciones distintas: una sala de control, una cabina con 4 asientos y un espacio en la parte inferior de la nave, con una salida de trampilla. Aunque la autenticidad del relato es objeto de debate, cabe mencionar en este video un incidente que se afirma tuvo lugar en el Océano Pacífico en agosto de 1939, aunque solo sea por absoluta extrañeza y porque puede resultar discretamente pertinente. Un artículo sobre el incidente apareció en el periódico de San Diego, pero sería el investigador de ovnis Jerome Clark quien lo daría a conocer al público en la publicación de los años 50. Según el informe de Clark, un avión de carga militar de Estados Unidos saldría de la estación aérea naval de la Marina de San Diego. Su destino era Honolulu, en Hawái, pero nunca llegaría allí. Alrededor de 2 o 3 horas después de despegar, comenzaron a llegar llamadas de auxilio a la torre de control desde el avión. De repente se detuvieron, al igual que todas las comunicaciones. Luego, aún más extraño, el avión regresaría a la base aérea. Un equipo de emergencia iría a recibir al avión. Al subir a bordo, se encontraron con una visión diferente a todo lo que se había visto antes. Cada uno de los tripulantes del cuerpo principal del avión estaban muertos. Había una herida visible en cada uno de ellos, como si hubiesen sido atacados físicamente. En la cabina, el piloto estaba muerto, al igual que el copiloto, que estaba en el asiento del piloto. Parecía haberse aferrado a la vida lo suficiente para guiar el avión de vuelta a San Diego. Aún más extraño, cada hombre en la cabina tenía sus revólveres de servicio en sus manos. Cada cámara estaba vacía de balas, cuyos casquillos estaban en el suelo. Lo que sea que llevaban es desconocido, así también como si ese cargamento fue responsable de esta bestial carnicería. ¿Y vos qué pensás? No te vayas sin dejarme tu opinión. Y si te gustó, apóyalo con un like y suscribiéndote. Pero si aún quieres dar un paso más, puedes ser miembro del equipo de Viaje a lo Desconocido, haciendo clic en unirse. Aquí les dejaré un video donde les explico todo el material exclusivo que publicaremos allí.
Es todo por hoy. Hasta la próxima historia.